El señor Alberto Franceschi y yo hemos decidido hoy, no, en realidad no hemos, he decidido yo, o hemos llegado a la conclusión de que quizá los temas trillados de la semana ya están tan trillados que volver sobre ellos sería volver sobre lo ya dicho. Entonces yo le he dicho al señor Alberto Franceschi que lo que haré en esta conversación serán simples preguntas que obviamente al señor Alberto Franceschi le van a molestar mucho, cosa que va a satisfacer a la audiencia de este programa, porque a la audiencia de este programa le encanta que Alberto Franceschi se moleste. De hecho, lo ven, el programa es para saber en qué minuto Alberto Franceschi me va a mandar al carajo, que es normalmente arrancandito, en el segundo minuto. Ya, saca esa vaina. Alberto, sí. Últimamente me está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, y yo creo que ya lo habíamos comentado, inclusive aquí en este espacio, que jóvenes, muy jóvenes, venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, pero últimamente más fuera de Venezuela, se comunican con uno a través de las redes sociales para preguntarle cosas con respecto a la política, o sea, se denota que hay gente que está intentando comprender, o sea, que no entiende nada de esto, cosa que si a uno que vivió otra Venezuela se le hace difícil, yo no me quiero imaginar lo que un muchacho nacido en el año, qué sé yo, 2005, le puede estar pasando por la mente cuando habla de su país. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer, basada en lo que he recogido de buena parte de muchachos que me escriben para pedirme recomendaciones de libros, qué libro puedo leer, qué cosas puedo hacer, y qué opina usted y todas esas cosas. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Tú ves en la historia de Venezuela, de verdad alguna vez hemos tenido democracia? Porque la gente dice, no, nosotros queremos que vuelva la democracia. O sea, nosotros tenemos un sistema democrático que restaurar. ¿Nosotros hemos tenido democracia alguna vez? En estricto sentido, nunca hubo democracia en Venezuela. Hubo un régimen llamado democrático que tenía aquella costumbre de producir cada cierto periodo unas consultas electorales muy ventajistas por parte de los partidos que se hicieron dueños de ese sistema y que, bueno, fueron sucediéndose incluso con cierta alternabilidad en la hegemonía del poder, pero que en realidad era un estado de partidos, era un estado de clientelas político-partidistas que administraban el Estado, se cogieron la justicia y la administraban a su gusto, de ahí que existiesen mafias judiciales de los partidos gobernantes que decidían quién era culpable y quién era inocente. La izquierda le dio rápidamente a principios de los 60 la excusa de ser marginado, pues se pusieron de cómicos a alzarse con armas en la mano y entonces eso le permitió a los partidos de la clientela arrasarlos, echarlos fuera del sistema político, de manera que no pudieron ser molestos de nuevo hasta no ser como dóciles con militones ya a final de los años 80 de ser invitados de segundo a la mesa del poder. Esos partidos, AD y COPEI, en menor medida URD, que no tuvo el chance ni siquiera de degustar las mieles del poder, porque se erró el camino de sus alianzas, aliándose como defensor de aquella izquierda insurrecta, y entonces lo echaron. Después hubo intentos de varios partidos de centro democrático, que podíamos llamarlo de cierta derecha culta, como el partido de Uslar Pietri, que rápidamente también se frustró. Hubo intentos bastante fallidos de matados en el huevo del desarrollismo, el llamado desarrollismo, que eran partidos de banqueros y de élites muy, muy cultas y muy gerenciales, pero que sencillamente, usted no está invitado, sale de aquí. Y los echaban por el manejo absolutamente discrecional de los medios de comunicación, con los grandes periódicos y televisoras que rápidamente iban agarrando auge, y las cadenas radiales que eran el monopolio de esos grupos políticos
al fin y al cabo, digamos, asociados a los grupos económicos, los tradicionales que fueron siendo sustituidos progresivamente o mutados en el trayecto de los últimos 40 años antes de Chávez, en esos conglomerados empresariales de serviles a los partidos del estatus, porque al fin y al cabo eran beneficiarios de esa economía de las clientelas partidistas. Así se hizo la fusión entonces de partidos, instituciones y grupos económicos que manipularon la moneda como les dio la gana, manipularon los haberes petroleros del país, que eran cuantiosísimos, ayudados por la coyuntura mundial de la disparada de los precios petroleros a partir de la crisis del Medio Oriente, y entonces conformaron esa casta de ladrones que terminó convirtiendo a Venezuela en un terreno de maniobras de las distintas mafias partidistas que controlaban la vida de todos los ciudadanos y orientaban la política a zulearse a ver entender para ver quién cedía y quién no cedía en el manejo del Estado, que al fin y al cabo era el receptáculo, por ser el gran distribuidor de divisas, de esas maniobras de los distintos grupos de poder. Entonces, pero alguien llamaban democracia, claro, es una equivocación. Si alguien intentando ser abogado del diablo, cuando uno dice esas cosas con esa claridad meridiana que tú lo estás diciendo, te dice, bueno, pero tampoco puedes generalizar, porque en ese periodo tuvimos a un Betancourt, tuvimos a un Leoni, tuvimos a un Caldera, en el empresariado tuvimos a un Eugenio Mendoza, en el empresariado tuvimos a gente que de alguna manera aportó muchísimo al país. O sea que si hubo excepciones, tampoco puedes generalizar, Alberto. Vamos por parte entonces. Betancourt es una personalidad histórica en Venezuela que es el ideólogo y fundador de ese sistema. Lo que yo creo es que Rómulo Betancourt se murió rumiando, porque así lo hizo saber, digamos, su enorme decepción con el estado de partido que él fundó. Betancourt vivía con una calentera impresionante de ver su partido llevado al estiércol de la corrupción masiva. Otro adeco importante que vio amargarse sus últimos días en la democracia fue el propio maestro Prieto, porque les tocó a ellos ver cómo aquella obra, digamos, utópica del estado de partidos, pero transformado en baluarte de los derechos populares, etc., se transformaba en unas asociaciones ilícitas de vagabundos de toda suerte y de arribistas de toda suerte. O sea, esos fueron partidos que se transformaron desde su raíz popular, me refiero a Adeya Copey particularmente, en conglomerados de vivianes, de arribistas y de malandros en la última etapa, y donde podían existir o sobrevivir fibras sanas, pero lo que arropaba el grueso de la existencia de las instituciones moldeadas por esos partidos era la corrupción generalizada. Entonces, ¿qué puede uno llamar a eso? Para ser generoso, el estado de partidos, las democracias clientelares, pero todas basadas en una selección truculenta de los privilegiados de cada etapa, con una sola virtud: le dieron chance a nuevas aristocracias de surgir y que ya no fuese aquella Venezuela solo para los godos o para los hijos de los godos, sino, bueno, nuevos godos, pues, ¿entiendes? Qué sé yo. Godos emergentes. Los Lara Farías, como surgieron, pues. Ya, mira, escúchame algo. Porque cuando uno pregunta sobre un tema que, aunque algunos no lo crean, sí genera controversia, porque la gente dice, bueno, pero que los fundadores de la democracia era imperfecta y tal, y entonces no, aquí la cosa se echó a perder fue cuando llegó Carlos Andrés I, que fue cuando la corrupción y tal, y los escándalos, etcétera. Pero hay algo de cierto en eso. Pero puede haber algo de cierto en el sentido de que puede, en el mismo, como lo mismo puede tener de cierto decir ahora que la corrupción de hoy en día es de tal magnitud que deja en pañales a la corrupción de aquella época. Pero eso no hace menos corruptos a los de antes, ¿ok? Ni hace, claro, pero es que la corrupción no se trata de cuánto te robaste, sino de que se robó, ¿no? O sea, la primera gran robada es la de la burocracia partidista ADECA asociada al nuevo empresariado de los 12 apóstoles bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahora, eso no es algo que cayó del cielo, eso se llama un Estado poderoso
al que le llegó el botín petrolero de las crisis petroleras del 73 árabe. Y entonces se disparan los precios y ese realero en manos de una burocracia partidista, ¿a dónde lo iban a meter? ¿A atesorarlo, como a respaldar una moneda que circulara en monedas de oro? Porque ¿qué otra manera había de traducir eso en circulante en manos de todo el país? Otros países después dieron con la fórmula, por ejemplo, como los noruegos, que ya tienen un fondo de 800.000 millones de dólares, que todo lo que excedía al gasto estrictamente necesario lo atesoraban en un fondo para las nuevas generaciones. En Venezuela ocurrió exactamente al revés. Era, gastemos esta vaina, no vaya a ser que se acabe, sí. y pidamos prestado a nombre de paso. Y entonces porque vamos a tener para pagar. Exacto, llegó el colmo entonces que cuando más plata había, más nos endeudábamos. Y Carlos Andrés Pérez termina con una enorme bonanza dilapidada y una enorme deuda por gastar también en el futuro, porque la deuda no es algo que se fuma, ¿no? La deuda fueron recursos que fueron administrados también para desviarlos hacia la corrupción. Pero fíjate tú algo, ¿no? Si nosotros pudiésemos decir que esos 40 años, para mí, en mi opinión, cuando se habla de que hubo 40 años de democracia y que en el 98 se acabó la democracia y empezó otra cosa, yo sí puedo aceptar que en el 98 empezó otro proceso. Pero eso no significa que antes del 98 hubiese una democracia, ni mucho menos una democracia perfecta. Y una señal que a mí en lo particular me llama la atención. Ningún partido en Venezuela, inclusive en las etapas fundacionales de la democracia, con Betancourt, con Caldera, con Leoni, ninguno de los partidos, o los propios partidos de la izquierda, se salvaron de lo que es para mí el pecado original de la pérdida de democracia, que es la ausencia de democracia puertas adentro de los partidos, el robo de convenciones y de elecciones internas, el desconocimiento de resultados de selección de candidatos. Eso prácticamente yo creo que fue lo que le abrió las puertas a la gran desgracia posterior, porque si en Acción Democrática, como reclamaba Prieto, a él le robaron las elecciones internas para quitarle la candidatura presidencial tan temprano como en el año 67, que se podía esperar de una democracia cuando luego en el año 73 en Copey Luis Herrera acusa de lo mismo a Copey por haberle robado en el Radio City la convención, y luego la izquierda entonces entra en lo mismo y empieza esa división de la izquierda en pequeños pedacitos casi hasta hacerse, en todas partes había una molécula. No fue por los partidos y su falta de democracia interna que empezó esa lamentable ausencia de democracia general en Venezuela. Daniel, pero eso te lleva a un camino sin salida de la gallina y el huevo. ¿Quién fue primero? En realidad, lo que engendra todo es un Estado débil frente a una vorágine de intereses particulares agrupados en mafias partidistas que, asaltando el poder de Estado, usan ese Estado omnipotente y que ningunea, segrega, disminuye el poder ciudadano y convierte ese Estado en una palanca de enriquecimiento personal de sus burocracias. Los contrasentidos de esta cosa es que, por ejemplo, el gran padre de la democracia, que es Rómulo, es el autor del fraude, chico, contra el viejo Prieto, y al fin y al cabo tú te consigues en que hay justificaciones, comillas, todo esto para cada una de esas cosas. ¿Por qué Rómulo no quería que Prieto ganara? Porque el viejo Prieto era izquierdoso, era una especie de prechavista. Si ganaba Prieto, los males que tuvimos con el chavismo 40 años después, quizás lo hubiéramos tenido con más capacidad de control, por cierto, sin menos, no sé, hace 30, 40 años. ¿No te parece que estás exagerando? No, eso es fabulación histórica. Maltratando a Prieto. Eso es fabulación absoluta. Lo que pudo haber sido estás demasiado romulero hoy. ¿Qué te pasó? No, chico, que te estoy diciendo que él es el responsable de haber abierto las puertas a la primera gran corrupción de Estado, que es, chico, la inequidad, la ilegalidad de quitarle el triunfo a Prieto Figueroa. ¿O es que Prieto no era mayoría? Y si lo era, ¿ah? Lo era dentro de su partido, sin duda. Bueno, entonces, tanto que el haberle robado esas elecciones a Prieto es un crimen de lesa democracia. No solamente eso, sino que visto poniendo las cosas en el papel, el haber sacado a Prieto de la carrera presidencial. Presidente de los venezolanos, amigos y
simpatizantes de mi candidatura presidencial en este distrito Sucre y en el estado Miranda. Amigos de Miranda y de todas las partes de Venezuela. El fantasma de Prieto Figueroa se nos atravesó, pero lo que estábamos diciendo era que en efecto el hecho de que fuese eyectado Prieto Figueroa de Acción Democrática, porque eso fue lo que hicieron, eyectarlo, luego de que ganó la convención interna y se le desconoció el triunfo, causó lo que puede ser visto como una catástrofe para cualquier partido, que fue perder el poder, porque perdieron las elecciones, pero nació el bipartidismo. Entonces uno no sabe si de verdad el tema de ese sistema de partido estaba ya en una metástasis de tal magnitud que no importaba quién ganara cualquiera de los dos, porque igual el sistema iba a seguir, ¿no? Ya. Sí, pero ahí nos metemos en el lío de lo que pudo haber sido y no fue. Claro, en realidad, el bipartidismo nace antes, cuando Betancur opta por hacer de Copey el partido que va a alternar con Acción Democrática en el poder. O sea, por lo menos lo hace un socio privilegiado. Y en realidad, Leoni obstaculiza ese plan al generar una coalición con Urlalpietri y URD contra la opinión de Betancur, que era hacer un gran acuerdo con Copey de alternabilidad. Todavía Copey no tenía una fuerza para hacer un partido del peso de AD en la conducción del Estado, y eso lo aprovecha Leoni para hacer su propio estilo de gobierno, que le fracasó, por cierto, porque no paró los males de la República, que ya empezaban a crecer y a multiplicarse, y Copey jugó leal en el sentido de hacer una oposición parlamentaria que no estorbó pues las realizaciones del gobierno Leoni, que pasó a la historia como un buen gobierno, curiosamente, ¿no? O por lo menos como un gobierno capaz de mantener el timón del Estado. O sea, esa transición del gobierno de Betancur a Leoni y de Leoni al primer gobierno de Caldera es un ajuste de mecanismos que va hacia el bipartidismo, como quizás lo soñó Betancur, pero necesitó la derrota de AD mediante una segunda división, que es la que ocasiona el triunfo de Caldera y que lleva pues a la admisión de la derrota por parte de Gonzalo Barrios. Que dicho sea de paso, hay una anécdota que parece que es cierta, que como Caldera gana por pocos miles de votos, va el Senadeco a decirle a Gonzalo Barrios: Gonzalo, ganamos la elección, los copellanos hicieron una trampa, aquí están las pruebas, el Estado varina y no sé qué cosa. Y Gonzalo le dice: o sea, ¿ustedes quieren que yo diga que el partido de oposición le hizo fraude al partido de gobierno? Bueno, está difícil que lo crean, compañero. Vamos, correcto. El problema así le digo. Pero fíjate tú que dentro de eso, y el baluarte de ese régimen es Gonzalo, precisamente. Sin duda. Actitud. Yo creo que Gonzalo, de hecho, en ese momento nace otra más de las grandes figuras de derrotados eternos influyentes. Así es. Si revisamos la historia reciente de Venezuela, nos damos cuenta cómo hay unos notables personajes que, a pesar de no ganar las elecciones presidenciales, se convirtieron en factor fundamental para el sistema posterior. Uno de ellos es sin duda alguna, y creo que el más longevo es Gonzalo Barrios. El otro es Jovito Villalba. El propio Prieto. Otros de menor tamaño en cuanto a participación electoral, pero con una influencia que creo que supera a estos tres en cuanto a ser la voz de la conciencia de la sociedad en los momentos más terribles, que fue Urlalpietri. Sí. Y otros más que dentro de la izquierda se convirtieron en unas voces que trascendían inclusive la izquierda. Es decir, la gente podía escuchar y admirar un discurso de Domingo Alberto Rangel o un discurso de Moisés Moleiro, porque entendían que cuando hablaba, estaba hablando una persona culta, formada, que entendía la dinámica histórica venezolana,
Y yo entiendo que tú llegaste a la política de la mano de Moisés Moleiro, ¿no? O por lo menos estuviste con él en algún momento. Sí, en eso que llaman la gran política estuve asociado a Moisés, efectivamente. ¿Qué es eso que tú llamas la gran política? Bueno, que era, yo había hecho política desde que estaba chiquito, pero digo, cuando llego a ser figura y candidato a diputado y de la Dirección Nacional del MIR, etcétera, es precisamente asociado a Moisés, que reconstruía el MIR en el año 74. ¿Cuándo votaste tú la primera vez? ¿En qué elección? Tú me pones a recordar vainas viejas y desagradables. No, porque es importante saber cómo yo no recuerdo si voté ya el 68, no creo, está muy chamín. ¿Votaste por Prieto? Yo voté la primera vez que yo voté. Te soy sincero, creo que por Prieto, sí, el 73. En el 73, la segunda oportunidad de Prieto. Sí. Primero fue candidato 2 veces. Ajá. Que fue la segunda vez, si es que voté. Yo no sé si voté, no es que no recuerdo. No, tú eres abstencionista ya, desde tu más tierna edad. No, es que yo vivía fuera del país dando vueltas por allí. Ah, tú andabas en la conspiración por la Revolución Mundial. Es verdad que tú andabas en eso, pero te lo pregunto porque yo creo que es importante muchas veces cuando uno analiza el primer voto de las personas y su posición política actual. Porque yo era izquierdoso en esos años, yo era izquierdoso. O sea, tú votabas a la izquierda, pero ¿quién? Una dosis de idiotez suficientemente importante como para ser votante izquierdista y suficientemente lúcido para no votar por Adey Copey. Pero tú pensabas, ¿qué era ser de izquierda en aquella época, Alberto? Porque estamos hablando de la izquierda. O sea, era el MIR legal, el MIR legalizado. O sea, estamos hablando de la posguerrilla, pues ya la izquierda sí, pacificada. Exacto. Yo nunca fui proguerrillero, así es. Yo estoy en la y no era pro-masista porque el MAS tenía la marca de origen del estalinismo. Ya yo había estudiado la perniciosa historia del comunismo criollo, de los comunistas venezolanos, hijos de Stalin, hijos de todas las tropelías de la internacional comunista. Y era más bien de esos ultraizquierdistas criollos, con el pecado original del castrismo, por supuesto. Aunque tampoco era castrista, era un poco el Mayo 68 francés, chico. Esa es la marca de mi generación, que pensamos algunas estupideces más o menos bien dichas, que bueno, ahí estaba, pues, ¿cómo se llama? Adornando nuestro irredentismo particular. O sea, que si revisamos fotos de la época, que seguramente no habrá, pero sí, en tono figurativo, podríamos encontrar a un joven Alberto Franceschi de melena por ahí, pacifista contra la guerra de Vietnam, a favor del amor libre del Mayo francés, leyendo qué sé yo, a Sartre, o escupiéndole y quemando sus libros, no sé. Eso era más o menos la cosa, ¿no? En aquella época. No, chico, era más simple todavía, era una repetición de eslogan tontos. Ajá. El Mayo 68 francés, que los hicimos populares en la Universidad de Venezolana, aquella tontería de la imaginación toma el poder y cosas por el estilo, ¿no? Era una generación de ilusos y empeñados en que podíamos hacer una revolución desde las universidades, ¿no? Las tomas universitarias en nuestra gran arma. Ahora, eso lo importé yo, porque yo estaba estudiando en Chile. Y la primera toma que hubo en Chile fue la Universidad Católica en Santiago de Chile. Ahí estaba yo. Entonces yo me gradué, fue de tomas universitarias. Y me vengo a Venezuela y arranqué como en movimiento de lo que llamaban la participadera. Le pusieron los comunistas el nombre de la participadera, porque era movimiento de participación estudiantil. La ideología de que el poder somos todos, somos la base. Todas esas vainas de la revolución de Mayo 68 francés, que sigue llamándose la revolución a una cuestión que era un enorme ensayo de estupidez colectiva. No hay nada que pueda rescatarse. Tú eras tomista originario. Tomista originario. Pero entonces en eso, ya cuando uno empieza a ver... Hay cosas que me honran. Yo en Chile me asocié y me convertí en discípulo del pedagogo brasilero Paulo Freire, y me traje de Chile los métodos de concientización y de educación de adultos por medio de la alfabetización crítica, etcétera, de don Pablo, que en su casa aprendí yo eso, y formé todo un núcleo inicial de social cristianos en Venezuela que se llamó
el grupo de humanismo integral, que éramos los inspiradores de ese movimiento universitario, de izquierdosos, pero algo así como conservadores acomplejados por la izquierda. No éramos proguerrilleros, éramos partidarios de los exquisitos ideales de, digamos, de la libertad. Todo eso abstracto, chicos. Esas eran ideas realmente casi como de lujos pequeño burgueses, podríamos llamarlo a distancia, ¿no? Claro. Pero en realidad inconexos con la realidad nacional. La verdadera realidad nacional eran partidos democráticos que se afianzaban en el poder usando el Estado para distribuir la renta nacional, y los izquierdistas excluidos por haberse metido en la guerrilla, que al ser derrotados ruegan, vienen rampando, para que se les acepte en la distribución de la renta nacional por la vía de las autonomías universitarias, que eran las migajas que dejaban caer a Copey a esas clientelas venidas a menos de los partidos izquierdistas. Y de esas izquierdas en las universidades viene el chavismo. Ahora, hay una, claro, sin duda. Y no solamente, es más, si nos ponemos a contar uno por uno, hombre a hombre y mujer a mujer, nos vamos a encontrar que el chavismo se compuso fundamentalmente de esa esa izquierda postguerrillera enquistada en las universidades. Yo creí que iba a decir bosta, porque era una bosta política, efectivamente. Claro, sin duda también, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando uno de mis tíos abuelos, que había estudiado en escuelas técnicas, aquellas escuelas técnicas industriales, y nombraron a un señor al cual se le respetaba mucho, porque se ganó el respeto con los años por insistencia, diría mi profesor de economía, que era Juvencio Pulgar. Carajo. A Juvencio Pulgar lo nombran directivo del CNE. Y este tío abuelo mío, cuando ve, dice: Juvencio Pulgar, chico, él se graduaría por fin. Porque estamos hablando de unos personajes que pasaron toda la vida en la universidad, ¿sí? Jamás hicieron nada fuera de la universidad, ni siquiera graduarse. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente, Alberto. De esa izquierda, que de alguna manera, o sea, el pecado original de la izquierda venezolana fue no haber entendido que por el método electoral podían llegar al poder, y agarrar las armas fue simple y sencillamente una gran estupidez. ¿Alguna vez esa reflexión se hizo, o sea, se concientizó la izquierda venezolana, o no hubo tiempo? No hubo tiempo, porque en realidad el dilema se plantea el 58, cuando la revolución cubana pone de bulto en el terreno, en el panorama inmediato, que es factible la toma del poder por primera vez en América Latina mediante líneas heterodoxas, fuera de la costumbre que pudiera haber estado planteada en los años 30 o 40, cuando los frentes populares se hacían espacios para llegar al poder por vía electoral. Eso quedó interrumpido con la posguerra, y en la posguerra es la Guerra Fría, y es la exclusión de toda idea izquierdista del concurso en la actividad política de cada país. Y en los años 60, cuando vuelven a estar de moda las estrategias electorales, ya es tarde para esa izquierda que se embandera con el castrismo y con el guevarismo para producir el poder mediante el acto violento de la guerra de guerrillas. Y es allí donde la izquierda deca cae en la tentación del asalto al poder, y el Partido Comunista, que era bastante conservador incluso, es arrastrado a la línea insurreccional, a la línea guerrillera. Pero son los años de la discusión pro o contra Cuba, pro o contra Fidel, pro o contra Guevara. Y en Venezuela, como todo era extremista, se llega incluso a que se adopta la línea guerrillera por la vía guevarista, que era el foquismo guerrillero, o sea, la cuestión más insensata e idiota como doctrina, como estrategia política, que era: el foco producirá las contradicciones que generarán el poder. Y se van todos para el foco guerrillero. Me voy a convertir en este momento en uno de esos muchachos de 15, 16, 17 años que le escriben a uno por las redes sociales, y te pregunto: ¿qué es eso del foquismo guerrillero en el que se inscribió la izquierda venezolana? ¿Qué es eso? Bueno, que es una perversión, es una incomprensión, es una deformación absoluta de la comprensión de la propia revolución cubana. Inventó Fidel
y más bien Guevara, a nombre de Fidel, que el foco guerrillero, emulando lo de Sierra Maestra, era lo absolutamente indispensable para dotarse de una vía hacia el poder. Si tú montas un grupo guerrillero en una zona apartada de la montaña, va creciendo y eres capaz de derrotar al ejército, y es una invención absurda, pero así la hicieron, circular, de que bastaba con el foco para que el foco produjera una situación revolucionaria y las condiciones ideales para el asalto al poder. Eso es una doble negación de lo que fue realmente el proceso cubano. El proceso cubano es una coincidencia absolutamente fruto del azar y de circunstancias que había que explicarse, de que el movimiento obrero cubano fue frustrado en el intento de las insurrecciones urbanas, de que el movimiento 26 de julio, que era inicialmente nacido del llamado directorio, una ala pequeño burguesa agitadora de las universidades y de la huelga general urbana, y el movimiento del Partido Comunista, que era clandestino, pero, ¿cómo se llama?, en una roñosa y lenta perspectiva de crecer a expensas de espacios minúsculos que tenían en la sociedad cubana, y todo eso lo adulteró Fidel con una situación que le vino caída del cielo, que es que el ejército de Batista se derrumba en medio de una putrefacción de la sociedad cubana, y ellos, que tenían un núcleo armado allá en las montañas de oriente de Cuba, bueno, se hacen de golpe con una influencia de masa, y en medio del derrumbe, no sin apoyo de la CIA y cosas por el estilo, porque todo eso está todavía en entredicho. De la CIA y de la izquierda de todo el continente, incluido la Junta de Gobierno venezolana en manos de Huelva Larrazábal. Lotes de armas importantes, Carlos Larrazábal sobre todo, que era la vía del vínculo comunista de ellos. Ahora, entonces, ese movimiento 26 de julio se fusionado con el directorio y el Partido Comunista, y la guerrilla de Fidel como eje, se hace, chico, hegemónica en la toma del poder del 1 de enero, pero tardan 2 años en ejercer esa hegemonía al punto de convertirse en columna vertebral del nuevo ejército cubano y de la nueva burocracia de Estado cubano. Y eso, al hacerse estatista aquel gobierno y haber desconocido las más elementales reglas de democracia y de control de partidos de oposición, etcétera, etcétera, se hizo pues con ese Estado estalinista de origen del modelo cubano, que era lo que todos querían imitar. Entonces, todos se les olvida que había que tener condiciones parecidas a Cuba para tener un Estado como el de Fidel, y sencillamente exacto, se saltan todo eso y pretenden construir eso mediante el foco guerrillero que monta el MIR ¿cómo se llama?, allí en el Bachiller, o que monta la FAL de Douglas Bravo por allá Claro, primero se toma, pero es que el tema del foquismo, para los que no lo saben, es que era una cosa inclusive más, yo diría que tragicómica, que de verdad es más trágico que cómico. Es el tema, y tú sabes que yo tengo mucho tiempo, por razones académicas, investigando el tema de la guerrilla, y he hablado con muchísimos guerrilleros, ex guerrilleros, comandantes y guerrilleros de base. Uh-huh. Entonces era y ahí me saltan varias preguntas, pero una de las principales era eso de el foco guerrillero, ese foquismo, es que cada foco tenía que tener 12 personas, 12 hombres que además de eso tenían que estar en unas condiciones físicas que prácticamente tenían que ser Rambo, porque los tipos se iban a ir a la montaña, o sea, y a las montañas venezolanas, porque no es lo mismo la loma de Belén en Cuba, que el Cerro El Bachiller en Venezuela, pegado o sea, en medio de una selva tropical donde la cosa era terrible. Y en medio de todo eso, entonces tú tenías que tener 12 hombres. Y entonces la cosa iba a suceder. O sea, prácticamente era como, sí, como los 12 apóstoles. Entonces tú ibas a ir, y entonces ellos iban a fundar una iglesia prácticamente en ese foco, ellos iban a ir convenciendo a los campesinos de que se sumaran a la redención, y así se iban a ir sumando más y más, y cuando vinieses a ver, ese foco de 12 hombres se iba a convertir en un gran frente, y cuando se unieran todos esos focos convertidos en frente, se llegaba a la toma del poder. O sea, es una cosa tan fantasiosa. Ahora, eso tenía toda una concepción teórica detrás de ello, que fue el libro aquel de
Regis Debray, Correcto. Revolución en la Revolución, se llama, que era el libro de cabecera de todos los izquierdistas de América Latina. Ahora, pero dentro de todo eso, Alberto, mi pregunta es la siguiente, y es una pregunta que le he hecho a varias personas de tu generación. Si la moda era ser guerrillero, ¿por qué tú no te metiste a guerrillero? Porque yo llegué tarde a ese proceso. Yo era un adolescente cuando se fueron para las guerrillas esa generación. Pero hubo guerrilleros que se fueron a los 14, a los 15 años, y hubo guerrillas en Venezuela hasta, o sea, gente que se mantuvo en armas como hasta el año 86 más o menos. Bueno, pues ya eso era niveles de idiotez muy fuertes. Claro, pero por eso es que te digo, o sea, ¿por qué si la generación, por qué si en los 60 lo que estaba de moda A ver, era ser guerrillero? ¿Por qué un joven decidía no ser guerrillero? porque uno era hijo de hogares católicos, de socialcristianos, más o menos de ideología difusa, de curas, ¿cómo se llama esto? Del cura, no de Camilo Torre el guerrillero, que también era ídolo nuestro, pero desde lejos, sino curas como los arzobispos de Brasil, o sea, éramos de la iglesia contestataria, éramos comunitaristas, éramos partidarios de una versión seglar de una vocación de católicos practicantes de la justicia social. Yo agarré el camino de Chile a reconocer a la democracia cristiana de Frei como la portavoz de una nueva manera de hacer política en América Latina. Wow. Allí me mandó el que era el ideólogo nuestro, que era un tipo, una persona excepcional, un filósofo caraqueño llamado Julio González, que murió en el terremoto de Caracas, y que era el padre putativo de esa izquierda copellana allí de Rafael Iribarren y de Joaquín Martasosa, de los que se les asoció indebidamente con Herrera Camping, los comunitaristas, etc. Bueno, esa era un ala social cristiana que no era guerrillera. Los más proguerrilleros fueron los del amigo Rafael Iribarren, que por cierto murió hace poco, y Iribarren era entonces portavoz del ala más radical. Bueno, pues ya yo no estaba en eso, ya yo estaba en las propuestas, por ejemplo, de Pablo Freire, de la cultura popular, de hacer de los círculos de cultura popular el ascenso de segmentos urbanos que tuviesen protagonismo. Fórmulas absolutamente equívocas y un poco enredadas, y de las tomas de las universidades, de la renovación universitaria. O sea, era ya movimientos urbanos los que éramos partidarios. Pero fíjate que hoy en día una de las cosas que más se discute en Venezuela, y confieso que yo soy una de las personas que más lo discute basado en debe ser mi experiencia personal, que yo siento que lo que le ha tocado vivir a los jóvenes hoy, de la Venezuela de hoy, a los jóvenes entre 14 y 25 años, es una cosa horrible, una cosa horrenda, una cosa que quizás solamente se compara con lo que les tocó vivir a los jóvenes de principios del siglo XX o a los jóvenes de mediados del siglo XIX, hablando del hambre, hablando de la falta de perspectiva, hablando de la persecución, hablando de la miseria. Pero en los años 60 cuando uno echa una revisadita se encuentra con eso de lo que habla el profesor Germán Carrera Damas en su conversación llevada al libro con Ramón Hernández, El asedio inútil, donde Germán Carrera Damas reflexiona sobre lo que él considera en efecto la pérdida mayúscula que significó para el futuro del país que cerca de 5.000 jóvenes civiles y militares perdieran su vida en el periodo de la lucha guerrillera, contando que esos 5.000 jóvenes eran muy probablemente la vanguardia de la sociedad que en el futuro tendría que construirse, donde había gente bueno, yo recuerdo el caso de este señor, que luego se echó a perder peor, que es Julio Escalona. O sea, es famoso el caso de Julio Escalona, uno de los fundadores de la Liga Socialista, como siendo presidente de la FCU, se graduó de economista. En su discurso, al momento de graduarse de economista, fue las razones por las cuales colgaba la toca y el birrete y tomaba el fusil para irse al frente guerrillero. O sea, una cosa que se vio como hermosísima, un discurso maravilloso, un gesto de desprendimiento de un joven tal, pero cuando tú lo ves en perspectiva tú dices, oye, de verdad estaban locos, ¿no? Los tipos. O sea, de verdad la deriva de la violencia es una cosa que en Venezuela convirtió a jóvenes con futuro prometedor en unos asesinos. Mira,
yo lo primero que discutiría, chicos, es si realmente 5.000 perdieron la vida. Eso fue centenares solamente, ¿viste? Eso, 5.000 y más 20 o 30.000 frustrados sí hubo. Gente que frustró sus mejores años en la hipótesis tonta de que había que rendirle culto a Guevara y rendirle culto al foco guerrillero y tal, pero como que desde lejito, porque el gobierno de Betancourt dejó sentado drásticamente que el que se metía en esa vaina podía perder la vida, o mínimo iba preso. Y bueno, por el número de presos que hubo, ¿cuánta gente pudo haber pasado por las cárceles? O pudo haber sido torturado. Centenares. Nunca hubo un fenómeno impresionante así de toda una generación. La generación se frustró efectivamente por lo que significó el fiasco de la guerrilla, el fiasco de la izquierda y sobre todo la putrefacción que iba implícita en la propia militancia de izquierda. Yo tuve una escuela particular con Moisés Moleiro explicándome las miserias de aquellos guerrilleros, las miserias espirituales y físicas de aquella pandilla, de aquellos apandillados, chicos, para corromperse tempranamente y para ser déspotas de origen, porque es que eso de que el chavismo viene de allá no es casual. Chicos, hubo asesinatos en esa guerrilla y hubo temas de rivalidades de sexo por apropiación de la compañera fulana por parte del macho alfa de la guerrilla tal. Hubo toda clase de práctica y de dolos también con dineros de la guerrilla. Hubo toda clase de ventajismo y de corruptelas. Esa guerrilla, ese chavismo, digamos, con hambre atrasada, hambre de robar, sobre todo, y de convertirse a través de su resentimiento social en propietarios de riqueza, pero obscena, viene de aquellas rapiñas, chicos, de la guerrilla izquierdista de los años 60. Ahora, Moisés, que las conoció de cerca y las aborreció, las denunció y renunció, no solo renunció a ellas, sino que las enjuició políticamente con el arma inclemente de su crítica racional, porque era un tipo muy racional, la vio frustrarse en el camino. Y si alguien conoce esas discusiones internas, fui yo cuando le propuse que convirtiéramos el MIR en una organización obrera de tipo clásica, leninista, y él le encantó la idea y iba convirtiendo al MIR en esa organización de células obreras, etcétera. Pero esos son los años 70. Ya el MIR tenía poco y nada que ver con el guerrillerismo de los años 60. El MIR que reconstruye Moleiro, un poco como el sabotaje de Américo Martín, y con la ayuda parcial en el movimiento obrero de Américo Martín, es un MIR que no tiene nada que ver con la raíz esta revoltosa pequeño burguesa guerrillera de principios de los años 60, y es una organización más bien que va hacia el reformismo obrero tardío, porque ya no había ocasión para construir una gran organización obrera, menos aún revolucionaria. Es que todo viene contramano en la historia venezolana, de que el país iba como más rápido en la reabsorción de esos fenómenos sociales de los años 60, que rápidamente los empujaba a la militancia en partidos clientelares, que era la moda y el eje del desarrollo político-social del país, y el guerrillerismo y las militancias abnegadas del izquierdismo, etcétera. Eso quedó atrás, sepultado en esa gran tumba de ilusiones que fueron los años 60. En definitiva, yo creo que a caballo de todo eso había la otra Venezuela, la que se fundaba en los sindicatos de aprovechadores que se iban nutriendo de las migajas del Estado patrón, del Estado clientelar, del Estado distribuidor de las canonjías del petróleo, y fue generando esa burguesía nueva, nacida de las corruptelas en el Estado, de asociados a la empresa privada y de nuevos empresarios surgidos del préstamo oportuno del Banco Industrial, que lo quebraron 7 u 8 veces cada una de las administraciones, Adeca, Copellana y Chavista. El que tuvo récord, por supuesto, fue el chavismo, que lo quebró 5 veces, creo, porque es una cosa rarísima. Es un banco pero acuérdate que previo a la quiebra del Banco Industrial se vivieron otras quiebras del Banco Agrario, del Banco de los Trabajadores, del Banco de no sé qué cosa, del Fondo de no sé cuánto, etcétera. Pero mira, fíjate, la desgracia histórica es de verdad un Estado
abundante en recursos y en capacidad inagotable de burocracias partidistas para querer cogerse la parte del león de esa renta petrolera. Y esa es nuestra triste historia. Un país de rapiñadores, un país de clientelas partidistas que se hacen del poder, reparten algo, pero para cogerse la tajada del león. Y en eso tenemos 50 años, 60 años ya. Pero fíjate algo que antes que de verdad se me olvide, que no quisiera que se me olvidara. Y tú me vas a tener en este te maneja hasta el final del año, no vamos a echar ni un chismecito, nada. La pasada semana fue un aniversario más de una de las fechas que, en mi opinión, es una de las fechas más trágicas de la historia de Venezuela, que es tan trágica que cada cierto tiempo se renueva en su tragedia, que es el 12 de febrero. El 12 de febrero de 1814 ya fue una desgracia. Y fue una desgracia tal que posteriormente diversos historiadores y la propia historiografía oficial ha convertido a uno de los grandes creadores de esa desgracia, que José Félix Rivas, es un héroe. Pero además de eso ha dejado establecido esa cosa terrible que queda como una marca encima del joven venezolano. ¿Qué es esa frase famosa de José Félix Rivas que la han hecho inclusive lema? No podemos escoger entre vencer o morir, necesario es vencer. Y entonces hay que seguir el ejemplo de los jóvenes que supuestamente se fueron voluntariamente con Rivas, cosa que es falsa, a luchar por la independencia y tal. ¿Por qué se le ha impuesto al joven venezolano la obligación de morir por la patria? Y eso ocurrió en la independencia, pero ocurrió también en los 60, porque era una obligación ir a morir por la patria, y si les ocurrió también a quienes promovieron esa cosa de la salida en el 2014. O sea, pareciera que ¿por qué es necesario para la patria que los jóvenes se vayan a dejarse matar? O sea, ¿por qué nosotros en Venezuela inventamos eso? Chico, la verdad que, mira, habría que empezar otro programa en este momento. No importa, arranca. Hey, Dani, esa es una de las grandes incógnitas del signo trágico y al mismo tiempo idiota de nuestras ideologías en boga a lo largo de 2 siglos. No hay nada más, no hay impostura mayor que esa de que merecía morir por aquella independencia. Eso no es verdad. Eso fue una necesidad de un grupo de oligarcas criollos nuestros, hijos y nietos de españoles, dueños de la riqueza, dueños de esclavos, muchos de ellos, que se lanzan a una pelea contra sus padres, contra la España de sus padres y de sus abuelos, a merecer una independencia que en última instancia es una causa manipulada por Inglaterra y los intereses de los rivales de España, y aprovechando el vacío que se produce con la invasión napoleónica a la península, desatan en toda Iberoamérica esa causa absurda de desmembrar un imperio, de desmembrar una nación que era próspera, que iba integrando cada vez más toda esta región desde allá, desde California arriba, desde casi Canadá hasta el Cabo de Hornos, toda América, en una zona económica con una sola moneda, un solo mercado y con una prosperidad la más grande para la época. Eran los países más ricos del mundo. La gente se le olvida, por ejemplo, que Bolivia y México, la zona de Guanajuato, eran las zonas más ricas del planeta, chico, en esa época. Y bueno, y nuestra nación era un poco era del sector más atrasado, pero iba creciendo la economía y la sociedad venezolana al ritmo, digamos, de retaguardia, pero de todo un continente que era la vanguardia del mercado mundial. Y todo eso fue enterrado para rendirle culto a unas ideas de trasnochados allí, de esa independencia venida a convertirse en un ideal de los jóvenes. ¿Pero por qué? ¿Por qué era ideal de jóvenes separarse de España para entregarse en brazos de Inglaterra? Porque eso aquí está. Todo eso, nada de esto se ha discutido todavía. Y los jóvenes que tienen esas inquietudes que tú dices, que te preguntan, deberían empezar a preguntarse desde mucho antes. ¿Por qué está demostrado, por ejemplo, absolutamente demostrado que la mayoría de la Junta Patriótica de Argentina la que da la independencia de España, eran de espías ingleses, por ejemplo?
Eso no se discute nunca. Y los argentinos tienen ese lío enorme de descubrir o de redescubrir que el origen de su propia patria soberana es una impostura enorme, chicos, fabricada por Inglaterra, que lo primero que hizo fue cogerle las Malvinas, hasta hoy, en 2 o 3 guerras que han hecho ya por esas Malvinas. Ahora, las logias esas famosas, las logias que instigan la independencia americana son logias manipuladas desde las mafias de las logias inglesas, chicos. La tal logia Lautaro. Entonces, eso es una empresa de ¿cómo se llama? De expulsión del imperio católico, ¿cómo se llama? Español, pero en tributo y en beneficio de las logias británicas, que aspiraban a convertirse en los dueños de lo único que podían ser dueños, de nuestras deudas, porque se convirtieron todos estos países en colonias financieras de Inglaterra, y las pocas obras que hubo, ferrocarriles, electricidad, vainas de esas son obras tardías del siglo XIX, después de haber estado nosotros, 40 o 50 años echándonos plomo entre distintas fracciones de aquella república irredenta e inviable. Y viene con el imperio americano, el relativo orden de Gómez y todo lo que significó entonces la reabsorción de aquellas crisis interminables de todos estos países. Crisis que no termina para muchos de ellos. Y que tampoco terminó para España, curiosamente. Ahí está todavía España, sí, hundida en sus líos de Cataluña y los vascos, etcétera, etcétera, porque es el producto de nacionalidades fragmentarias que estallaron de aquel imperio y que no han podido reabsorber plenamente. Lo reabsorben mucho más que nosotros con la nación política propiamente de la Constitución de Cádiz, de 1812 hacia acá, pero con 2 o 3 guerras civiles de por medio. Y nosotros, nuestras propias guerras civiles nos permitieron conformar, sí, ¿cómo se llama? Las naciones políticas que actualmente conocemos, pero son naciones cojitrancas sin ninguna viabilidad y sobre todo sin ninguna justificación. ¿Por qué en Cúcuta hay una raya que separa, chicos, San Antonio de Cúcuta? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí es la misma población, con un poquito que cambie el acento, la misma realidad geopolítica, la misma realidad, geográfica de iguales consumos, iguales factores comerciales. Todo eso ha podido ser una sola nación, chicos. Diablo de los América Central, mayor despropósito que dividir esos paisitos todos, chicos, y hasta hacerlos entrar en guerra para diferenciarlos. Todo eso es obra de la dialéctica de imperios a nivel mundial y seguimos bajo esa impronta de intereses de imperios que nos han mantenido divididos y, digamos, buscando la quimera de una realización plena de la República de Venezuela. Pues lamento decepcionar a los que crean en eso. Nuestra república aún no la logramos fundar plenamente, porque la única viabilidad que tenemos es la de ser parte de un espacio económico mucho mayor que el desvirreado que somos detrás de ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y que solo podemos ser viables en grandes espacios o en grandes conglomerados con monedas comunes, etcétera, como está demostrado que son las grandes espacios económicos para ser contabilizados en la realidad política y económica mundial. En pocas palabras, ni hemos sido república, ni hemos tenido democracia, ni hemos sido independientes. Por ahí van los tiros, Daniel. Lamentablemente, yo no sé. Mira, la gente puede conformarse vivir de ficciones. Yo creo que ni tú ni yo somos de los que nos conformamos con vivir de ficciones. Venezuela, hoy por hoy, no es casual que estemos donde estamos, porque fue arruinado lo poco que teníamos. Y para pensar en qué podemos ser, o rehacemos todo el planteamiento o no tenemos destino. Porque ¿qué es lo que podemos lograr? Convertir la república chavista en una república entonces partidaria de personajes como Henry Ramos y el loco Leopoldito y Caprilito. O sea, ¿qué destino es el que tiene nuestra juventud y sobre todo ese pueblo anónimo de gente llevada a la ignorancia y a la estupidez colectiva al defender esas ideas abstractas de la independencia nacional y la cultura venezolana? Ya va, pero ¿cuál cultura? Es lo estrictamente nuestro, ha sido manoseado y deformado por élites de corruptos de toda clase.
¿Qué ganamos con erradicar el chavismo? Bueno, lograríamos mucho, salir de una pandilla de ladrones y de malandros, pero ¿para entrar en qué? En otra pandilla de malandros. El país tiene la oportunidad ahora de, cuando salgamos de esta plaga, pensar de nuevo en hoja cero qué vamos a hacer con este espacio y sobre todo con estos 30 millones de habitantes, 5 millones de los cuales deambulan por el mundo, ojalá aprendiendo cosas que pudieran traer, si es que les provocara volver, digamos, a una tierra que habría que rehacer completamente, porque ¿qué es lo que vamos a rehacer? El estado de los copellanos y los adecos, el estado de las Fuerzas Armadas, forjadoras de libertad de Padrino y el bicharraco ese del Pollo Carvajal y el otro del Sebin y este loco de, ¿cómo se llama? Las Fuerzas Armadas de Chávez y de Padrino, eso es lo que hay que rehacer. O los partidos, el PSV y AD y COPE y el partido de Borges y el partido de Caprilito. O sea, ¿qué es lo que hay que resolver en ese pobre país? ¿Volver a qué? ¿Qué es lo que vamos a construir? Gran oportunidad para la juventud venezolana en pensar de nuevo qué somos y qué es lo que queremos, Dios mío, fundar en esta tierra de nadie, en esta tierra hasta ahora de bandidos y de oportunistas de toda suerte, de toda laya. Así es. Era más importante hacerte estas preguntas, Alberto, que revisar la semana. En mi opinión. Ahora. Gracias por tus respuestas. Sí, pero espérate un momentico para decir más o menos lo que estaba tentado a explicar hoy que no pude. A ver. Mira, la humanidad completa está en este mismo lío. No somos la excepción. Exacto. Todos somos parte de todo lo que está ocurriendo. Puedo decirte en lo que está ocurriendo en Francia con el gran debate entre la vida privada de los políticos y la vida pública, con la exposición que han hecho de un video sexual del que se preveía iba a ser la nueva estrella emergente de la política, alcalde de París. Lo que está ocurriendo acá en Alemania se está debatiendo. Yo vi un titular, no me lo vas a creer. En Alemania se está debatiendo algo insólito, nunca antes visto, yo creo que en el mundo, por la renuncia, por un tema de incompatibilidad. El jefe del partido cristiano-demócrata en Turingia decidió pactar con la extrema derecha. La jefa nacional del partido montó en cólera, sintió que no se le estaba respetando y a pesar de que el señor renunció, ella también decidió renunciar porque dijo que no era viable la discusión que se estaba dando internamente del partido. En tal sentido, la señora que acaba de ser electa jefa del partido como probable sucesora en las próximas elecciones de Angela Merkel, se ha ido y se ha abierto un nuevo capítulo dentro del Partido Demócrata Cristiano. El titular en la prensa de hoy fue que los que están compitiendo por ser ahora los jefes de la CDU y las principales cabezas de los partidos son todos hombres. Y la pregunta era, ¿está preparada Alemania para tener un canciller hombre? Es una pregunta válida, sí. Poniendo sobre el tapete lo que ha significado el periodo de Angela Merkel para Alemania. O sea, como que es una cosa que se está perdiendo. La discusión en España, las discusiones en Asia sobre esa presencia mastodóntica de China en todo lo que significa el desarrollo de la región, las preocupaciones de Corea, las preocupaciones del resto de los países, lo que termina ocurriendo en América Latina en cada uno de los países en las discusiones internas. O sea, el mundo está convertido, bueno, hay un eterno sarpullido donde no sabemos dónde, o sea, como una culebrilla, ¿no? Y no sabemos dónde está la cabeza, dónde está la cola. Tengo una interpretación un poco obvia casi. Eso pasó siempre, solo que esta vez estamos interconectados de tal manera que andan testeando cada 5 minutos, comunicándose miles y miles que antes ni siquiera se hablaban entre ellos. Y entonces tenemos una especie de sociedad en búsqueda al minuto o al segundo de su identidad futura, y eso no solo no es viable, sino que va siendo viable, sí, pero cada quien en su propio caos. ¿Y qué me hablas tú del caos político norteamericano? Claro, de hablar. El colmo lo que ha pasado en los Estados Unidos. Sin duda. Querían echar coleto al tipo que les ha dado 4 años, chicos, de 3 años y medio de la más grande prosperidad en 50 años, y quieren liquidarlo.
No, la deriva, ¿qué es lo que no les gusta? No, y la deriva radical del Partido Demócrata, que es una cosa de llorar. Está terminando, la gente no asocia todavía que lo que está en juego en este momento es que cesa la etapa histórica de existencia del propio Partido Demócrata, nada más y nada menos. Una cosa impresionante. Impresionante, así es. Pues estamos a la puerta, yo se lo decía a Neomar Hernández en estos días, que yo siento que estamos a las puertas de una situación en la que el Partido Demócrata, por la deriva en la que ha decidido meterse, podría terminarle ocurriendo lo mismo que le ocurrió en medio de la deriva a la cual la llevó ese blandengue profesional que fue Jimmy Carter, que fue abrirle paso a un gobierno republicano que al final, por el elector ver en lo que se había convertido el Partido Demócrata, decidió romper el equilibrio normal de ese sistema bipartidista y no darle la oportunidad luego de 8 años de gobierno de un partido, la oportunidad a otro partido, que ha sido la norma en los Estados Unidos desde que en el año 92 Bill Clinton le ganó a George Bush padre. Esa ha sido la norma invariable. 8 años para el Partido Demócrata, 8 años para el Partido Republicano con Bush, 8 años para el Partido Demócrata con Obama. Se supone que debería haber 8 años para el Partido Republicano con Donald Trump, pero a mí me está pareciendo que después de los próximos 4 años que vienen, porque Donald Trump, por lo que lo veo, está reelecto ya, sí, para los próximos 4 años vamos a tener otro gobierno republicano, porque el Partido Demócrata no se va a salvar de esta deriva, de esta debacle, de esta cosa horrorosa, de estos elementos que pareciera que compiten entre sí para ver quién quiere ir más hacia la locura de la deriva. Una cosa impresionante esto. Podrás entonces descubrir el tamaño de la idiotez de la MUD, que hace de sus portavoces aliados, pero caramba, de como uña y mugre del Partido Demócrata y de la Pelosi y de todas esas causas del Partido Demócrata. Es que hay que tener riñones para asociarse al Partido Demócrata. Y bien, ahí están todos pululando alrededor de la Pelosi y tal, el Vecchio y compañía. Debe ser que ahí están los negocios todavía. O debe ser que saben algo que nosotros no sabemos y en algún momento nos enteraremos, porque yo de verdad no le arriendo las ganancias. Dani, la próxima semana volvemos a hablar entonces de nuestros temas habituales. Trataremos. ¿Dónde estamos y para dónde vamos con este mapa político mundial y venezolano en particular? Porque me temo que hay demasiadas ilusiones en la más grande de las estupideces, una solución electoral a la crisis. Y el que crea que los Estados Unidos no está detrás de esto, se equivoca. Porque la administración Trump tiene algo así como 8 o 10 opciones distintas. Ellos no se... no es verdad que Trump optó por tal propuesta. No, chico. Cualquiera le sirve. Porque ellos son dueños del juego. Ellos van a entenderse con el que vaya quedando. No es un tema prioritarísimo, si es que existe el término, para Estados Unidos, el destino inmediato de esta pobre republiqueta venida menos, autosepultada por sus élites. Y entonces dejan ver, prueben allí, y mandan a este pobre gafo, este Guaidó, a explorar las verdaderas intenciones del aún más gafo Maduro, a ver qué enjuague hacen para posar de que todavía administran una república inviable. Y los dejan allí. ¿Habrá elecciones, Dani? ¿Tú crees que puedan hacer elecciones? Sí. Bueno, yo estoy convencido de que el año 2020 habrá elecciones en Venezuela. Que no crean que nadie crea que Estados Unidos tenía una opción opuesta. No, eran de las 20 o 30 hipótesis de la administración Trump. ¿Quieren elecciones los imbéciles estos? Denle sus elecciones. Que se diviertan allí de la mano de Henry Ramos y de Guaidó. ¿Bien? Ya veremos cómo se materializa eso. Para mí es un fiasco completo que nos enterrará aún más. Pero esta semana que viene tendremos oportunidad de ver por dónde van los tiros. Y de eso hablaremos la semana que viene. Yo siempre me porto mal porque para portarse bien, imagínate. Gracias, Alberto. Gracias a ti.